Los alumnos, muy buenas tardes nuevamente y gracias por el privilegio que tenemos de poder compartir a través de este medio y como siempre se recuerdan que cuando hicimos el primer examen parcial y ese examen fue presencial también y en todas mis clases cada vez que hacemos un examen siempre me gusta analizar el examen para que usted esté consciente de lo que haya contestado. Y en el examen que hicimos ahora por esta vía, pues a través del sistema de Classroom, pues me siento satisfecho porque la mayoría pudo responder y ha estado calificando ahí un buen porcentaje. Y quiero analizar entonces en relación al examen para que usted esté consciente de qué es lo que va a, o qué fue lo que contestó. Y yo tengo el examen acá contestado, el mismo que usted obtuvo. Y estaba analizando ahí algunas situaciones, incluso yo les pedí que tuvieran la guía programática, porque dentro de la guía programática habían 2 o 3 preguntas que usted solo tenía que copiar, lo que literalmente estaba escrito ahí en la guía programática. Y déjenme analizarlo entonces. En el examen decía, eran 15 preguntas. Y se recuerdan, yo por puro error ahí que apareció una segunda serie, ¿verdad? Que también lo pude aclarar, que eso no tenía nada que ver ahí, pero cuando ustedes leyeron sus instrucciones decía única serie, entonces la otra no tenían que contestarla, pero sí fue a tiempo que yo les pude dar el mensaje ahí, que esa segunda serie fue de otro que se nos fue ahí, no lo pudimos borrar, pero gracias también a los que pusieron atención a este asunto y la mayoría pues no contestó eso. Y dice la primera pregunta, oiga, diga las 3 teorías o tesis en relación a la declaración unilateral de voluntad. La respuesta era tesis o teoría denominada unilateralista o radical. Y eso en las últimas clases lo estuvimos dando. Tesis, teoría unilateral moderada o restringida, y la tesis o teoría denominada negativa. Usted solo eso era lo que tenía que contestar. En la segunda pregunta dice, indique las características de derecho y obligaciones vistas en clase, ¿verdad? Algunos alumnos, además de enumerar esto, tuvieron que explicar. Ahí yo les decía, solo indique, o sea, solo tenían que indicar, y eso tenían que poner privado, coercitivo, cosmopolita y patrimonial. Solo eso tenían que hacer, aunque algunos alumnos ahí pudieron definir, que bueno, a mí me llena de satisfacción, porque también yo sé que tenían ahí entonces sus copias y además habían estudiado, pero el tiempo también les apremió ahí a algunos. La número 3, indique la clasificación de las obligaciones en relación al sujeto, de acuerdo a la guía programática. Y por eso cuando yo les di instrucciones, ¿verdad? Les dije que tenían que tener su guía programática ahí porque habían estas preguntas. Por ejemplo, vuelvo a repetir la número 3, indique la clasificación de las obligaciones en relación al sujeto. Usted solo tenía que ver su punto número 13 de la guía programática. Y decía ahí obligaciones simples, obligaciones mancomunadas simples, y eso era todo. Solidarias, y nada de agregar efectos y todo lo que son, ¿verdad? Entonces era lo que tenía que responder, siempre y cuando que tenía su guía programática. La pregunta número 4, indique las teorías de la naturaleza jurídica de la obligación vistas en clase. ¿Se recuerda usted las teorías que vimos ahí? Teoría clásica o subjetiva, teoría patrimonial o objetiva, y teoría del débito llamado de responsabilidad. Ese era lo único que tenían que contestar, ¿verdad? Y la número 5, indique las clases de mandato, indicando el artículo y ley que se funda su respuesta. Quiero hacer énfasis aquí en esto. Yo he visto unos exámenes ahí que contestaron ahí mandato con representación y sin representación, y yo lo hice énfasis ahí. Es un mandato general y un mandato especial. Y también hice énfasis que había un mandato judicial. Bueno, lo que tenían que contestar era un mandato especial, ¿verdad? Y un mandato general, que podía ser con representación y sin representación, ¿verdad? Y tenían que agregar el artículo, ahí sería el artículo 1690 del Código Civil. Y esa era su respuesta completa. Algunos me pusieron ahí solo un mandato con representación, mandato sin representación, y así no era su respuesta. Era un mandato general
y un mandato especial, que podía ser con representación, sin representación, y lo otro que yo hice énfasis, ¿verdad? El mandato judicial. Bueno, la pregunta número 6. Indique la clasificación de las obligaciones en relación al vínculo, de acuerdo a la guía programática. Y otra vez ahí les pedí que tuvieran su guía programática. Y por eso ahí en la guía programática, la que yo tengo, lo único que tenían que copiar era, ¿verdad? Ahí decía naturales y civiles, ¿verdad? Unilaterales y bilaterales y condicionales. Ese era lo único. Y algunos pusieron obligación a plazo. Eran las 3 respuestas, 4 respuestas que tenían que dar, y ahí no tenía, y por eso el examen estaba calculado en el tiempo. Incluso yo cuando estaba contestando esto, yo calculé mi tiempo, a ver, me puse como que fuera un alumno, y estuve contestando con todas las copias que yo tenía, y por eso calculaba yo a media hora, pero como a petición de algunos alumnos dijeron que estaba muy poquito tiempo, dimos 45, incluso al final de todo fue 1 hora, ¿verdad? La pregunta número 7, indique las características del objeto de las obligaciones vistas en clase. Era lícito, posible y determinada. Esas eran las características que usted tenía que agregar. No tenía nada, absolutamente nada más que agregar, ¿verdad? Y la número 8, indique las fuentes de las obligaciones vistas en clase. Y se recuerdan ustedes, yo les dije la ley, el contrato, el delito, y no expliqué el cuasicontrato, que es otra de las fuentes. No la expliqué porque, se recuerdan, yo les dije que tenían que investigar y después la íbamos a explicar, pero como ya no hubo espacio en ese asunto, pero sí tenían que tener su respuesta a la ley, el contrato, el delito y el cuasicontrato. A algunos se les olvidó el cuasicontrato. Eso me dio la pauta que no ni siquiera lo investigaron, y por lo consiguiente entonces no estaba completa su respuesta. Y la número 9, indique las figuras jurídicas que comprenden la declaración unilateral de la voluntad de acuerdo al decreto ley 106, o sea, el Código Civil. Y algunos estuvieron viendo ahí cuál era ese decreto ley 106, no se acordaban que era el Código Civil, ¿verdad? Indicando el artículo de cada una en donde se funda su respuesta. Y se recuerda que lo estuvimos viendo, oferta al público, el artículo 1629, promesa de recompensa, artículo 1630, y títulos al favor, 1638. Esa era su respuesta correcta, y ahí no me iban a fallar porque ustedes tenían su ley. Si no complementaron ahí, lamentablemente no obtuvieron los puntos que deseaban, porque ahí tenían su ley. Si agregaban oferta al público es porque yo estaba seguro que lo estaban viendo ahí en su código, y por eso yo les pedía que en su examen tenían a la vista su código, y debieron de haberlo hecho así, con su fundamento de derecho, o sea, el artículo que estaba fundando su respuesta. Hay unos que solo me pusieron oferta al público y ni siquiera pusieron dónde estaba su fundamento, entonces ahí pues ya les decía, pues el punteo no fue aceptable. La número 10, indique con claridad la diferencia entre la obligación y el derecho de obligaciones. Se recuerdan que yo les decía que uno era el conjunto de normas y el otro era el vínculo jurídico, ¿verdad? Que iba a regular ese vínculo jurídico. Algunos me estuvieron agregando las definiciones, pero nunca me pusieron la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Copiaron lo que yo les había dictado, pero yo les dije cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Entonces ahí para que usted vaya viendo y escuchando cómo contestó en su examen. Y la número 11, indique las características de la obligación vistas en clase. Y era personal y real. Algunos agregaron otras cositas ahí, pero dentro de todo también ahí decía personal y real, ¿verdad? O personales y reales. Así es de que algunos escribieron definiciones de lo que es personal y se pusieron a escribir. Qué bueno, porque eso también me da la pauta que sí, el mensaje cuando dimos la clase sí llegó, y reales también, ¿verdad? Pero hay unos que ni siquiera eso agregaron, ¿verdad? No sé ni qué querían escribir ahí. Bueno, la número 12, indique la clasificación de las obligaciones en relación al objeto. Otra vez tenían que guiarse a través de la guía programática, valga la redundancia, y ahí de acuerdo al objeto, y usted puede verlo ahí, los 3 puntos que dimos para que su trabajo lo pudiera investigar. Entonces yo creo que ahí no tenían problemas, porque si usted lo investigó y entregó bueno su trabajo, no tenía ningún problema. Y aquí de acuerdo al objeto usted tenía que ver entonces el punto número 14 de la guía programática, y decía ahí obligaciones específicas, genéricas, limitadas, ilimitadas, conjuntivas,
alternativas, facultativas y obligaciones indivisibles e indivisibles. Esa era su respuesta. Por supuesto, algunos que copiaron todo, ¿verdad? Y agregaron un poquito más, pero qué bueno. Pero en relación a su respuesta, eso era lo que tenía que ver usted, su guía programática, de acuerdo al punto número 14. La pregunta número 13, indique los elementos personales de la figura jurídica gestión de negocios. Y fíjense ustedes que yo lo hice referencia a eso. Incluso yo estaba viendo algunas respuestas que me decían mandatario y el mandante, y eso no es así. Los elementos personales yo lo hice énfasis, el gestor y el dueño, ¿verdad? Y lamentablemente estaba leyendo ahí algunos exámenes, decía mandante y mandatario, ¿verdad? Eso no es en cuanto a los elementos personales de esta figura. La número 14, indique el concepto legal de la obligación mancomunada indicando su artículo y ley que se funda su respuesta. Cuando decía yo, se los expliqué, cuando estoy pidiendo un fundamento legal, usted tenía que copiar literalmente lo que regula el artículo, ¿verdad? Y era el artículo 1347. Y solo tenían que copiar, hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores y varios los deudores. Artículo 1347, ese era su concepto legal y no se perdía, ¿verdad? Algunos me pusieron a hablar de otras cosas y pusieron otro artículo, ¿verdad? Entonces ahí, pues lamentablemente no les fue bien esa respuesta. Y la número 15, indique en qué momento cesa la obligación del gestor de negocios para con el dueño, indicando el artículo de ley que fundamenta su respuesta. Y se recuerdan, lo pudimos ver y lo pude explicar en una de las clases virtuales. Y dice la ley ahí en ese artículo, en el artículo 1605, desde el momento que el interesado o quien lo represente se apersone en el negocio. Artículo 1605. Algunos me pusieron a hablar de otro momento, de no sé si el artículo que es 1690, algo así me pusieron, que cuando había extinción y etcétera, y no era eso, ¿verdad? Sino desde el momentito que la persona interesada o quien lo representa se apersonara al negocio. Ahí pues cesaba la obligación, ¿verdad?, del gestor de negocios de acuerdo al artículo 1605. Y quería hacer énfasis en esto, así como siempre lo hemos hecho en relación a cuando hemos tenido los exámenes presenciales. Se recuerda que en los exámenes presenciales, el examen que hicimos en primer parcial, yo creo que harían, no sé si 6 o 7 variantes. ¿Se recuerdan que yo les dije? Cambio aquí solo era una variante para todos, para que les facilitara a ustedes contestar bien su examen. Y viera que estaba analizando un examen, no quiero decir de quién es, pero prácticamente me sacó como 4 puntos, no sé de dónde sacó las respuestas que él agregó ahí, que no eran las correctas, ¿verdad? Yo pienso que es alguno de los alumnos, ¿verdad?, que no llegaban a clase y no se enteró digamos, de los requisitos y no se enteró de las instrucciones que yo le di para que le facilitara su examen. Yo creo que con lo que yo les di las instrucciones, con eso se les facilitó. Y bien, les comento, también estoy complacido ahí porque hay de los que he calificado, pues he calificado más o menos como 40, porque cuesta leer cada una de las preguntas, no crean que nada más es estar ahí poniéndole el punteo. Dentro de esos 40, pues una mayoría me ha sacado 30 puntos, ¿verdad? Y por ejemplo, se recuerda usted que ahí se dan 15 preguntas, ¿verdad? 2 puntos por cada una de las preguntas bien contestadas. Si de repente, aquí pude ser un poquito más accesible. Se recuerda en el examen presencial, si no contestaba bien, 0 puntos. Aquí pude ser un poquito más accesible. Si tenía algo ahí de respuesta, si no estaba completa, pues yo le daba 1 punto. Por eso algunos me sacó 29 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Porque por algún errorcito ahí, ¿verdad? 1 punto. Pero lo demás estamos bien ahí y me llena de satisfacción, les digo, porque sí llegó el mensaje en cuanto a las clases virtuales y que no estamos acostumbrados a eso. Yo creo que de ahora en adelante pues ya debemos de acostumbrarnos a esto. No sé cuándo se vaya a abrir la facultad y yo espero que la universidad a través del rector pueda tener la disponibilidad siempre y cuando utilizando o analizando pues primeramente la salud de los seres humanos, ¿verdad? Y si no pudiera abrirse la universidad pues para el próximo semestre,
pues tendría que ser en la misma plataforma, ¿verdad? Y así es de que estén enterados ustedes. Si alguno, vuelvo a insistir como siempre he dicho, si alguno está inconforme con su examen, también tiene derecho a pedir revisión. Es un derecho que el alumno lo tiene de acuerdo a los reglamentos y las disposiciones legales de la facultad. El alumno tiene derecho a pedir revisión, pero fíjense ustedes de que ahí, como decimos en buen chapín, la máquina no falla. Estaba cabal ahí y vieran ustedes que ya hice la prueba. Solo agrego un dato y la misma computadora suma cuánto sacó. O sea, ahí no hay quite, no hay error en ese asunto. El error prácticamente ha sido de ustedes si no contestaron bien, ¿verdad? Nosotros solo agregamos y vieran ustedes, a mí me ha costado, de veras, me ha costado, les comentaba a los alumnos que han venido a grabar la clase, me ha costado pues adaptarme al sistema ¿verdad? Que nosotros no nacimos con esta tecnología, los jóvenes ahora sí, pero nos ha costado y yo sé que a ustedes también. Vino un alumno acá por otra cuestión y me comentaba, mire, Lique, fíjese que yo sí tengo problemas y así como él también lo tienen los demás. Me decía, mire, yo vivo con mi esposa y mis 2 niños y en un apartamento. Y cuando estoy estudiando, mis niños están ahí en mi computadora y no puedo decirles, retírense si es parte de la familia, ahora que estamos ahí encerrados. Yo le decía, y así como usted, hay muchas personas que tienen esa dificultad y por eso fuimos accesibles a realizar este examen sencillo, ¿verdad? Y que incluso yo le decía a otro compañero, pues, como no los estamos viendo cuando está contestando, hasta podía pedirle a su esposa, ¿verdad?, que le ayudara a contestar su examen, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Si no podía decirle a otro hermano, a un su hermano, a un su sobrino, a alguien de la familia, ayúdame a buscar ahí en las leyes. Y mire, como no lo estábamos viendo y como es accesible, ¿verdad? Y alguien me dijo, mire, incluso ayer vino a mi notaría, alguien me dijo, mire, los exámenes así sí están fáciles porque tenemos todos los chivos, decía él ahí a la mano, ¿verdad? Y hasta nos puede ayudar alguien para contestarlo. Pero yo sé que las clases que han recibido, y como siempre he dicho, yo lo he examinado lo que he enseñado. No examino algo que no he explicado. Las únicas preguntas que son 3 preguntas que venían de la guía programática, que ustedes lo investigaron, ya no hubo tiempo para hacer un análisis de cada uno de los trabajos, pero las preguntas eran accesibles, lo que usted podía ver en su guía programática, nada más tenía que copiar literalmente ahí, ¿verdad? Así es de que muchas gracias por la oportunidad que tenemos en este día, ¿verdad?, de poder analizar su examen. Y vuelvo a repetir, pensando en la facilidad de ustedes y pensando también en lo accesible para mí para poder calificar, y ya no hice tantas variantes. Pensaba hacer 2 variantes, una para los carnet que terminaban en cifra par e impar, pero dije, ¿para qué complicarlo? Mejor que sea fácil para ustedes y fácil para mí para poder calificar. Así es de que, y por eso tuvieron una sola variante, única serie ahí, ¿verdad? Y con las disculpas, se nos fue ahí una segunda serie de otro examen. ¿Se recuerdan? Esa serie era del primer examen. Entonces ya no me dio tiempo de borrarlo por la misma situación, el tiempo también, ¿verdad? Pero sí les puse un mensajito en WhatsApp a todos ahí, ¿verdad? Esa serie por favor ni la vean, ¿verdad? Entonces incluso 3 alumnos dieron, de los que he calificado, 3 alumnos pudieron contestar eso. Y me llena de satisfacción porque no se les ha olvidado. Eso fue parte del primer examen parcial. No se les ha olvidado y vuelvo a repetir, me llena de satisfacción porque, miren, yo creo que lo que he enseñado, y yo siempre les he dicho, el objetivo no es solo enseñarles para su examen, sino el objetivo también es enseñarles para su vida profesional, para su vida cotidiana. Así es de que muchas gracias, nos saludamos el próximo día en clases.